La primera vez que mi madre me llamó por la gotera, estaba en medio de una reunión trimestral de finanzas. La ignoré. La segunda llamada llegó 10 minutos después, y luego una tercera. Para la cuarta, me temblaban las manos al retirarme de la sala de conferencias. Mamá, estoy en el trabajo. ¿Qué pasa? Charlie, gracias a Dios. Su voz se quebró por las lágrimas. El techo. Está entrando agua a cántaros. Tu padre dice que podría derrumbarse cualquier día. No sabemos qué hacer. Soy Charlie, por cierto. La hija responsable. La que empezó a trabajar a los 16 y nunca paró. La que recorta cupones y registra los gastos en hojas de cálculo con códigos de colores. La aburrida, según mi hermana, Sasa. ¿Llamaste a la compañía de seguros?, pregunté, paseando por el pasillo. No lo cubren. Algo sobre daños preexistentes, la voz de mamá se agudizó. Necesitamos $18.000 para reparaciones, Charlie, cariño. Odio pedirlo, pero eres tan bueno con el dinero. Se me encogió el estómago. Ese era todo mi fondo de emergencia. 3 años de horas extras, almuerzos para llevar y negarme a las horas felices. ¿Y Sasa?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ay, cariño, la voz de mamá se suavizó con excusas familiares. Sabes que tu hermana todavía está buscando su camino. Apenas puede pagar el alquiler, ¿verdad? Porque a los 25 años, Sasa todavía se estaba encontrando a sí misma con prácticas de moda no remuneradas y sus intentos de ser influencer en Instagram, mientras yo trabajaba 60 horas semanales como analista financiera. Lo pensaré, dije. El techo de la habitación de invitados ya se está hundiendo, susurró mamá. Tengo mucho miedo, Charlie. Siempre has sido nuestro apoyo. Colgué y volví a la reunión, pero no podía concentrarme. Por la noche, mamá había enviado fotos de manchas de agua y lo que parecían graves daños estructurales. Papá también llamó, algo que nunca hizo. Princesa, dijo con voz grave. No te lo pediría si no fuera una emergencia. Esa noche me quedé hasta tarde en el trabajo, mirando la app del banco, $1.789.243 ahorrados, mi fondo de reserva, mi futura entrada. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá, te queremos mucho, cariño. Siempre has sido la persona con la que podíamos contar. Cerré los ojos y presioné la transferencia. Mamá me llamó enseguida, llorando de gratitud. Eres una bendición, Charlie. Te lo devolveremos en cuanto podamos. Solo arregla el techo, dije, intentando ignorar el vacío en el pecho. Durante semanas, me sumergí en el trabajo, evitando pensar en mis ahorros diezmados. Mamá me enviaba actualizaciones ocasionales sobre contratistas y presupuestos, pero algo no encajaba. Los mensajes eran vagos, sin detalles. Entonces, un domingo, pasé por delante de su casa de camino al supermercado. Reduje la velocidad, frunciendo el ceño. El techo estaba exactamente igual. Sin maquinaria de construcción, sin señales de reparación. Me detuve, observando las tejas. Eran viejas, sí, pero no había daños visibles, ni lonas, ni rastro de la emergencia que había vaciado mi cuenta bancaria. Un movimiento me llamó la atención. Sasa estaba en el porche, con gafas de sol de diseñador y agitando un iPhone nuevo. Hablaba emocionada con alguien por teléfono. Espera a verlo, chilló. Mamá y papá están sorprendidos. Va a ser increíble. Apreté el volante con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Una sensación de malestar familiar me recorrió el estómago, la misma que sentí cuando Sasa recibió un coche por su 16º cumpleaños mientras yo iba en autobús, o cuando se fue a Europa después de graduarse mientras yo trabajaba doble turno para pagar la deuda estudiantil. Quería salir corriendo al porche y exigir respuestas. En cambio, hice lo de siempre, sonreí, me tragué las preguntas y me marché. Pero algo había cambiado. Tal vez fue la forma en que mamá evitó mis llamadas la semana siguiente. Quizá fueron las crípticas publicaciones de Sasa en redes sociales sobre grandes sueños hechos realidad.
O quizás fue solo que, después de 28 años de ser la hija buena, algo dentro de mí finalmente se quebró. Abrí mi portátil esa noche y abrí una nueva hoja de cálculo. Esta vez no estaba registrando mis ahorros, estaba documentando cada mentira, cada manipulación, cada vez que había sido el cajero automático de la familia mientras Sasa era la princesa de la familia. Mi teléfono vibró, mamá me preguntaba si iría a la cena de Acción de Gracias la semana siguiente. Escribí, sí, con dedos firmes, sabiendo ya que no sería la tranquila reunión familiar que ella esperaba. Porque esta vez no solo llevaba pastel, llevaba recibos. El sonido de un motor acelerando atravesó el aire fresco de noviembre cuando entré en la entrada de la casa de mis padres para Acción de Gracias. Un BMW rojo cereza descapotable estaba aparcado en mi lugar habitual, con la capota bajada a pesar del frío. Sasa estaba sentada en el lado del conductor, posando mientras mamá tomaba fotos. «¿No es guapísima?», me gritó Sasa mientras aparcaba en la calle. Mamá y papá me sorprendieron la semana pasada. ¿Puedes creerlo? Sí que podía. El malestar en el estómago me decía que podía creerlo perfectamente. «Guau», logré decir, agarrando la cazuela que había traído hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Menuda sorpresa. Ven a ver el interior. Sasa salió del coche de un salto, agarrándome del brazo. Es de cuero auténtico. Y mira el sistema de sonido. Mamá sonrió radiante desde detrás de su teléfono. ¿No se ve perfecta tu hermana, como si estuviera hecha para ella? Me obligué a sentir, haciendo cálculos mentales. Un BMW descapotable nuevo costaría al menos $18,000 de entrada. Sasa dijo con orgullo, como si leyera mis pensamientos, mamá y papá se encargaron del resto de la financiación. ¿No es increíble? $18,000. La cantidad exacta que había transferido para la emergencia del techo. ¿Dónde está papá?, pregunté con una voz sorprendentemente firme. Adentro, viendo el fútbol, dijo mamá rápidamente, demasiado rápido. Charlie, cariño, ¿podrías ayudarme en la cocina? En la cocina, picaba verduras mecánicamente mientras mamá revoloteaba, charlando sobre las nuevas perspectivas laborales de Sasa y cómo el coche le ayudaría a hacer contactos. ¿Alguien ha mirado ya el techo?, pregunté con indiferencia. Mamá forcejeaba con una fuente. Oh, pedimos una segunda opinión. Resulta que no estaba tan mal como pensábamos. Solo necesitaba un parche. ¿En serio? ¿Quién lo hizo? Ah, ya sabes, dijo con un gesto vago. La empresa que siempre usa tu padre. Charlie, ¿podrías comprobar si los panecillos se están quemando? Los panecillos no estaban en el horno. Los dos, sabía que no. Papá apareció en la puerta, mirando a todas partes menos a mí. ¿Necesitas ayuda? La verdad, dije, dejando el cuchillo, me encantaría ver cómo arreglan el techo. Quizás podría echar un vistazo después de cenar. Hoy no, princesa, dijo rápidamente. Está anocheciendo. Además, no querrás arruinar tu bonito conjunto. Claro, porque mi suéter y mis vaqueros de Target eran preciosos comparados con el conjunto de diseño de Sasa. La cena fue una tortura. Sasa dominaba la conversación, describiendo cada detalle de su coche nuevo con minuciosidad. Mamá y papá no paraban de rellenar sus copas de vino, lanzándome miradas nerviosas cada vez que creían que no los miraba. ¿Recuerdas cuando tuve mi primer coche?, pregunté durante un raro momento de silencio. Ese Honda de segunda mano con 320.000 kilómetros. Siempre has sido tan práctica, cariño, dijo mamá alegremente. Tan independiente. Sabíamos que podrías con ello. A diferencia de mí, Sasa se rió. Probablemente me muera si tuviera que conducir un coche viejo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente Evangelene averiguando si había descubierto algo nuevo. Me disculpé para ir al baño y abrir la aplicación del banco. Ahí estaba, la transferencia de hacía 3 meses, $17.924. Pero algo era diferente. La descripción de la transacción había cambiado.
En lugar de reparación urgente del hogar, como recordaba, ahora decía, para sorpresa de Sasa. Me temblaban las manos mientras revisaba mi historial de extractos. Debieron haber cambiado la descripción después, sin darse cuenta de que la vería. Descuidado. El tipo de error que comete la gente cuando está acostumbrada a salirse con la suya en todo. Tomé una captura de pantalla, luego otra. Mi dedo se posó sobre el botón de compartir, con la tentación de enviárselo todo a Sasa ahora mismo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Charlie, llamó la voz de mamá. El postre está listo, cariño. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, retorciéndose manos. Por un instante, vi miedo en sus ojos. Ella sabía que yo lo sabía. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Sonreí, la misma sonrisa que había perfeccionado durante años de ser la hija buena. Todo bien, mamá. Solo necesitaba un minuto. De vuelta en la mesa, Sasa le enseñaba algo a papá en su nuevo iPhone, otro regalo reciente, supuse. Todos parecían tan cómodos, tan seguros de sus roles, la niña mimada, los padres comprensivos, la hija confiable con la que siempre podían contar para que se callara y pagara. Rechacé el postre y me fui temprano, alegando que tenía que trabajar por la mañana. Mientras conducía a casa, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá: gracias por venir, cariño. Te queremos mucho. No respondí. En cambio, entré en mi apartamento y abrí mi portátil. La hoja de cálculo que había empezado me esperaba, lista para nuevas entradas. Pero ahora tenía algo más que sospechas, tenía pruebas, y apenas estaba empezando. Tienes que ver esto, dije, extendiendo los extractos bancarios sobre la encimera de la cocina de Evangelene. Mira las fechas. Mi prima se inclinó hacia adelante, olvidando el café. 15 de marzo, reparación de fontanería de emergencia. 8 de julio, evaluación de daños estructurales. Y ahora el techo. Levantó la vista bruscamente. Todo coincide con las publicaciones de Instagram de Sasa. Abrí las redes sociales de Sasa. Aquí está. En Cancún, publicada el 16 de marzo. Aquí está su juerga de compras de diseñador en julio. Y ahora el BMW. Esos manipuladores. El rostro de Evangeline se ensombreció. ¿Cuánto? Casi $40.000 en total durante el último año. Se me quebró la voz. Y eso es solo lo que he encontrado hasta ahora. Chica, Evangeline me agarró de los hombros. No vas a dejarlo pasar así como así, ¿verdad? Dime que no estás haciendo lo de la buena hija otra vez. Negué con la cabeza. Esta vez no, pero tengo que ser inteligente. Si los confronto sin suficientes pruebas, simplemente lo negarán todo. Entonces conseguiremos más pruebas. Evangeline sacó su portátil. Empieza por los contratistas que dicen contratar. Si realmente hubiera reparaciones de emergencia, habría permisos presentados ante el ayuntamiento. Pasamos horas buscando registros públicos. Ni permisos, ni facturas de contratistas, ni reclamaciones de seguros, solo un rastro. De emergencias perfectamente sincronizadas cada vez que Sasa quería algo caro. ¿Recuerdas cuando dijeron que mi fondo para la universidad se agotó?, pregunté, mirando un viejo extracto bancario. Tuve que pedir préstamos durante mis últimos 2 años. Pero déjame adivinar, ¿el fondo de Sasa estaba bien? Más que bien. Consiguió un coche y un viaje de vacaciones de primavera en el último año porque estaba estresada por la graduación. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. La verdad no es tan limpia como crees. Dinero manchado por el silencio. Se lo enseñé a Evangeline. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe algo? Frunció el ceño. Tal vez sobre de dónde sacaron el dinero tus padres. Papá siempre ha sido vago sobre el negocio familiar. Abrí mi portátil de nuevo. Hora de investigar más a fondo. Al anochecer, tenía una carpeta llena de capturas de pantalla, documentos y marcas de tiempo. Cada prueba me revolvía el estómago, pero también me fortalecía.
Ya no se trataba solo del BMW. Se trataba de años de mentiras. Deberías hablar con la tía Meredith, sugirió Evangeline. Nunca le gustó cómo te trataron tus padres. Ni siquiera sabría qué decir. Oye, ¿tienes algún secreto familiar que pueda explicar por qué mis padres me siguen robando? ¿La verdad? Evangeline dudó. Me llamó la semana pasada y me preguntó si estabas bien después de Acción de Gracias. Dijo que tenía algo importante que contarte. Mi teléfono vibró de nuevo, y el nombre de Zacharia iluminó la pantalla. Mi ex. Hacía meses que no sabía nada de él. Hola, decía su mensaje. Te vi en Acción de Gracias. Pareces diferente, más fuerte. ¿Quieres tomar un café? Bórralo, dijo Evangeline con firmeza. No necesitas complicaciones ahora mismo. Pero algo me hizo guardarlo. Quizás porque tenía razón. Era diferente, más fuerte, por fin lista para dejar de ser la alfombra de la familia. Conduje a casa esa noche con un plan en desarrollo. Se acercaba la fiesta anual de Navidad familiar. Todos estarían allí, familiares, viejos amigos, socios de negocios, la audiencia perfecta para la verdad. Pero primero, necesitaba hablar con Meredith. Estaba abriendo la puerta de mi apartamento cuando lo vi, un sobre en el suelo. Dentro había un solo extracto bancario de hacía 15 años. La mayor parte estaba censurada, excepto una transferencia del patrimonio de Margaret Parker, $500,000. Margaret Parker, mi abuela, la que murió cuando yo tenía. Me temblaban las manos mientras buscaba su nombre en Google. El primer resultado fue un viejo artículo de periódico: dueño de un negocio local muere en circunstancias sospechosas. Llegó otro mensaje de un número desconocido: pregúntale a tu padre sobre la póliza de seguros. Pregúntale quién pagó realmente por su vida perfecta. Me senté allí, en mi apartamento a oscuras, rodeada de pruebas. De traiciones recientes mientras guardaba pruebas de secretos más antiguos y oscuros. Todos esos años de que me dijeran que estuviera agradecida, que comprendiera, que me sacrificara por la familia. ¿Y si se basaba en algo podrido? Mi teléfono volvió a encenderse. Meredith, tenemos que hablar mañana. Ven sola. Le respondí con una sola palabra. Su respuesta fue inmediata: mediodía. Trae esos extractos bancarios que has estado recopilando. Es hora de que sepas con qué tipo de familia estás tratando realmente. Revisé mi hoja de cálculo de mentiras, el misterioso extracto bancario, los mensajes amenazantes. Todo lo que creía saber sobre mi familia se estaba desmoronando. Pero tal vez eso era bueno. Tal vez necesitaba desentrañarlo. Porque la verdad sobre el BMW no era solo cuestión de dinero, era cuestión de poder, control, años de manipulación envueltos en el bonito envoltorio de la lealtad familiar. Bueno, la lealtad familiar es un arma de doble filo, y yo estaba harta de ser la única que sufría por ello. Llegué a la entrada de la casa de mis padres a las 10 de la mañana, justo en el momento oportuno. Papá estaría en el trabajo y Sasa nunca se despertaba antes del mediodía. Solo mamá, sola en casa con su culpa. La sorpresa de mamá fue obvia cuando abrió la puerta. No sabía que vendrías. Pensé en ayudar con la reparación del techo, dije alegremente, entrando. Ya que invertí en ello y todo eso. Su rostro se puso pálido. Ay, cariño, hoy no es un buen día. Los contratistas vendrán más tarde. Terminé. Genial, esperaré. Quizás primero revise los daños yo misma. No. Me agarró del brazo mientras me dirigía a las escaleras. O sea, no es seguro ahí arriba. Me aparté con cuidado. Qué curioso, el techo se veía bien cuando pasé la semana pasada. Casi como si nunca hubiera tenido daños. Mamá se hundió en una silla de la cocina, con manos temblorosas mientras cogía su copa de vino a las 10 de la mañana. Interesante. Charlie, por favor. No lo entiendes. Tienes razón, dije, sacando mi teléfono. No lo entiendo.
Es decir, no entiendo por qué mi transferencia bancaria está etiquetada para la sorpresa de Sasa en lugar de reparación de emergencia. La copa de vino se congeló a medio camino de sus labios, o porque no hay presupuestos de contratistas, ni permisos, ni reclamaciones de seguros. Revisé mis pruebas. Pero el concesionario BMW tiene un buen historial documentado. Es complicado, susurró. Simplifícamelo. En cambio, empezó a llorar, las típicas lágrimas de culpa que antes siempre funcionaban. Somos familia. Todo lo que hacemos es por esta familia. En serio. Me dirigí a las escaleras. Veamos qué otros secretos familiares se esconden en el ático. Charlie, espera. Pero ya estaba subiendo. La puerta del ático no estaba cerrada. Nunca pensaron que miraría aquí. ¿Por qué la perfecta y confiada Charlie husmearía? El ático estaba polvoriento, pero organizado. Archivadores cubrían una pared. Abrí el cajón más cercano mientras mamá rondaba ansiosa detrás de mí. Esos son documentos privados. Documentos como los extractos de mi fondo universitario. Saqué una carpeta, la que misteriosamente se secó justo cuando Sasa necesitaba su tercer coche. Más papeles se desparramaron, extractos bancarios, registros de inversiones, un documento que me paró el corazón. El saldo original de mi fondo universitario, casi el triple de lo que me habían dicho que quedaba. Mentiste, dije en voz baja. Había mucho dinero. Simplemente se lo diste a Sasa. Ella necesitaba, ¿qué necesitaba más que una educación? Para ser feliz, exclamó mamá. Siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Sasa necesita más apoyo. Apoyo, reí con amargura. Eso es lo que ahora llamamos fraude financiero, vibró mi teléfono. Sacharia, podemos hablar. Sé cosas sobre los negocios de tu familia. Cosas importantes. No hables con él, la voz de mamá era cortante. Me giré y la encontré leyendo por encima de mi hombro, con el rostro tenso por el miedo. ¿Por qué no? ¿Qué sabe mi ex que yo no? Nada. Solo intenta causar problemas. Pero sus manos temblaban más. Rebusqué en los archivos y encontré documentos a nombre de mi abuela, escrituras, pólizas de seguro, transferencias de negocios. Mamá, levanté un papel. ¿Por qué aquí aparece que papá recibió $500.000 del patrimonio de mi abuela cuando les dijo a todos que murió sin Blanca? Guarda eso. Su voz era diferente ahora, peligrosa. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Como las reparaciones del techo que nunca se hicieron o la herencia que desapareció. O tal vez Charlie Ann Parker. Me quedé paralizada, no por la voz de mamá, sino por otra que provenía de la puerta del ático. Tía Meredith. Se quedó allí, con el rostro sombrío. Baja los archivos, Rebecca. Es hora. Meredith, no. La súplica de mamá fue apenas un susurro. Mereces saber por qué clase de familia se está sacrificando. Meredith se giró hacia mí. Tu padre no solo te robó el dinero, niña. Te robó el futuro, y no solo el tuyo. ¿De qué estás hablando? Del dinero, el negocio, la muerte de tu abuela. La mirada de Meredith era dura. Todo está conectado, y es hora de que sepas cómo. Mamá se abalanzó sobre los archivos, pero Meredith fue más rápida. Sacó un sobre amarillento. Tu abuela escribió esta carta el día antes de morir, dijo Meredith. Sobre las deudas de juego de tu padre, sobre amenazas de gente peligrosa, sobre el seguro que lo resolvería todo si moría accidentalmente. El aire del ático se densificó con décadas de secretos. Mamá había dejado de llorar, su rostro ahora era una máscara de fría furia. Prometiste no contarlo nunca, le susurró a Meredith. No, respondió Meredith con calma. Prometo proteger a los inocentes. Eso es precisamente lo que estoy haciendo. Me entregó el sobre. Léelo en un lugar seguro y luego decide qué tipo de justicia buscas. La cafetería estaba casi vacía cuando me encontré con Meredith la tarde siguiente. La carta de mi abuela ardía en mi bolso, aún sin abrir.
Algunas verdades necesitaban testigos. Eres idéntica a ella, dijo Meredith, observándome el rostro. Margaret, la misma mirada de acero. Cuéntamelo todo, dije, dejando la carta de mi abuela sobre la mesa, entre nosotras. Primero, léela. Meredith acercó el sobre. Me temblaban las manos al desdoblar el papel amarillento. Mi querida Meredith, si estás leyendo esto, estoy muerto. No de cáncer como dicen. Tu hermano Jonathan vino a verme la semana pasada, desesperado. Le debe dinero a gente peligrosa y dice que lastimarán a sus hijas si no paga. Me preguntó por mi seguro de vida, $500,000, suficiente para liquidar sus deudas si me ocurriera algo accidental. Cuando me negué, mencionó lo fácil que sería para una anciana caerse por las escaleras. He cambiado mi testamento. Todo debería ir a mis nietas a partes iguales, en fideicomiso hasta que cumplan 25 años. Si muero antes de que esto te llegue, sabrás por qué. Protégelas, Meredith. Especialmente a Charlie. Ve demasiado, siente demasiado profundamente. Intentarán quebrar su espíritu para que calle. Con cariño y pesar, Margaret. La policía lo declaró un accidente, dijo Meredith en voz baja. Se cayó por las escaleras del sótano. Tu padre cobró el seguro al día siguiente. Mi café se enfrió mientras Meredith llenaba los huecos, como papá. Se jugó su herencia, como mamá ayudó a encubrirlo, como usaron la necesidad de Sasa para manipularme, manteniéndome demasiado concentrada en sus demandas como para cuestionar el pasado. ¿Pero por qué?, susurré. ¿Por qué favorecer a Sasa tan obviamente? Porque les recuerdas a Margaret cada vez que cuestionas algo, cada vez que demuestras esa misma fuerza. La mirada de Meredith se endureció. Ven a la mujer que podría haberlos expuesto. El fideicomiso de herencia que mencionó debería haberse dividido a partes iguales entre tú y Sasa cuando cumpliste 25. En cambio, tus padres alegaron que el patrimonio no valía nada y usaron el dinero del seguro para comenzar su negocio. Mi teléfono vibró. Sacharia conoció a tu abuela una vez. Ella me advirtió sobre tu padre. Debería habértelo dicho antes. Él lo sabía. Le enseñé el mensaje a Meredith. Margaret confiaba en él, pensó que podría protegerte. Suspiró. Por eso tus padres lo alejaron. Los recuerdos volvieron a inundar, las peleas repentinas, las insinuaciones de mamá sobre otras mujeres, la conveniente oferta de trabajo de papá para Sacharia al otro lado del país. Hay más, continuó Meredith. El negocio construido con pedir dinero prestado a gente que no perdona deudas. Tu padre todavía las está pagando. Usando mi dinero, dije rotundamente. Todos los pagos de emergencia. Algunos fueron para Sasa para que estuviera contenta y cumpliera, pero la mayoría. Meredith sacó más documentos. Son transferencias a cuentas en el extranjero, socios de tu padre. Me daba vueltas la cabeza. La estafa del techo no era solo por el coche de Sasa. Se trataba de ocultar oscuros secretos, usando a mi propia hermana como cortina de humo. Mira esto, dije, abriendo mi teléfono. Marqué el número de mamá con el altavoz. Charlie, sobre lo de ayer. Solo quería decirte que ya lo entiendo. Interrumpí con suavidad. Sobre el dinero del techo, sobre todo. Silencio, luego, con cautela, en serio. La familia primero, ¿verdad? ¿Cómo con la abuela? Se oyó una fuerte inspiración. ¿Con quién has estado hablando? ¿Importa? La verdad estuvo ahí todo el tiempo, en los extractos bancarios, accidentes inconvenientes, cada vez que usabas a Sasa para distraerme de hacer preguntas. Charlie, por favor. La fiesta de Navidad. La semana siguiente, continué con calma. Muchos socios asistían. Oí que me pregunto qué pensarían de a dónde va realmente su dinero. No me amenaces. La voz de mamá se volvió fría. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. De hecho, sí. Finalmente, miré a Meredith. Saluda a papá de mi parte. Dile que la abuela manda saludos.
Colgué cuando mamá empezó a gritar. En cuestión de segundos, me inundaron los mensajes: papá, tenemos que hablar, Sasa, porque llora mamá, y un número desconocido, está jugando a un juego peligroso. Intentarán detenerte, advirtió Meredith. Que lo intenten. Reuní los documentos, incluida la carta de mi abuela. Ya no soy la callada. Mi teléfono vibró de nuevo. Sacharia, yo también tengo pruebas. Registros bancarios, grabaciones cuando estés lista. Se los mostré a Meredith. Ella asintió lentamente. Tu abuela estaría orgullosa. Solo ten cuidado. La verdad no solo expone mentiras, desespera a la gente peligrosa. Bien, dije, poniéndome de pie, porque yo también me siento bastante desesperada. Faltaban 7 días para la fiesta de Navidad. Hora de preparar mi propio regalo especial para la familia, envuelto en recibos y atado con un lazo de consecuencias. La fiesta anual de Navidad bullía con alegría forzada cuando entré en casa de mis padres. 50 invitados llenaban la sala, todos cuidadosamente seleccionados por mamá para proyectar la imagen perfecta del éxito: socios, amigos del club de campo, familiares que habían estado en la oscuridad durante décadas. Charlie. La sonrisa de mamá era frágil mientras me besaba la mejilla. Llegas tarde. Tráfico, señalé la bolsa de mi portátil. Tenía que terminar unas presentaciones de trabajo. Entrecerró los ojos al ver la bolsa. Ambas sabíamos qué tipo de presentaciones había preparado. Tu padre quiere hablar contigo, susurró. Ahora en su estudio. Después de tomar algo, me dirigí al bar donde Sacharia me esperaba. Lo habíamos planeado con mucho cuidado. Todo listo, murmuró, ofreciéndome un agua con gas disfrazada de champán. Memorias USB cargadas, tú, se palmeó el bolsillo de la chaqueta. Grabaciones de audio intactas. Tu abuela hizo bien en hacer copias. Sasa pasó como un rayo con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Dios mío. ¿Qué hace aquí?, miró a Sacharia con enojo. Solo poniéndome al día, sonreí. Mucho ponerse al día. Papá apareció a mi lado, agarrando con fuerza su vaso de whisky. Princesa, estudia ahora. De hecho, alcé un poco la voz, tengo algo que compartir con todos. Una presentación especial de Navidad. Ahora no, gruñó. Sí, ahora. Me dirigí al televisor colgado en la sala. Todos, si me prestan atención, por favor. Mamá prácticamente corrió por la habitación. Charlie, ni te atrevas. He preparado un poco de historia familiar, continué, conectando mi portátil al televisor. Sobre herencias, sobre prácticas comerciales, sobre accidentes trágicos. La habitación quedó en silencio. En un rincón, Meredith estaba lista con su teléfono grabándolo todo. No es el momento, dijo papá en voz alta. Estamos celebrando. Estamos celebrando mentiras, interrumpí. Empezando por esto. Le di al play. El televisor mostró mi transferencia bancaria para sorpresa de Sasa, nítida como el agua. Luego vino. Las reclamaciones falsas por la reparación del techo, luego la abuela. El seguro de Margaret. Algunos conocían a mi abuela. Me dirigí al público. Algunos estaban allí cuando supuestamente se cayó por esas escaleras. Silencio sepulcral. Mamá palideció. A papá le temblaban las manos. Pero ustedes no sabían nada de esto. Puse la grabación de Sacharia, la voz de papá de años atrás, hablando de arreglos para accidentes con alguien cuyo acento sugería serias conexiones criminales. Apágalo, ordenó papá. Oblígame, respondí. Empezó a acercarse, pero se quedó paralizado cuando Meredith se acercó a mí. Tócala, dijo en voz baja, y envío estos archivos a la policía ahora mismo. Sasa miró la pantalla, dándose cuenta. Espera, ese dinero se suponía que era para el techo. El dinero de Charlie. Todo el dinero se suponía que era para los dos, le dije. La herencia, los fondos fiduciarios,
Todo lo que robaron. Te lo dimos todo, exclamó mamá. Un buen hogar, oportunidades. Me hiciste sentir culpable, corregí. Manipulación, mentiras. Usaste a Sasa para distraerme mientras pagabas deudas de juego con dinero manchado de sangre. La multitud murmuró. Los socios intercambiaron miradas preocupadas. Esta no era la fiesta que esperaban. No lo entiendes, suplicó papá. Esa gente me habría matado. ¿Así que mataste a la abuela en lugar de a mí? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Alguien jadeó. Una copa de vino se hizo añicos. Tengo copias de todo, anuncié. Registros bancarios, documentos del seguro, la carta de la abuela explicando exactamente lo que papá amenazó con hacerle. Todo está respaldado y listo para enviar a la División de Delitos Financieros del FBI. Destruirías a tu propia familia, exigió mamá. Ya lo hiciste, intervino Meredith. En el momento en que elegiste el dinero antes que el asesinato. Sasa dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. Es cierto. Mataste a la abuela. El silencio de papá fue respuesta suficiente. Esto es lo que pasa ahora, dije con calma. Vas a transferirme hasta el último centavo de mi dinero robado. Vas a confesar el fraude del seguro y vas a enfrentarte a las consecuencias. Oh, la voz de papá era peligrosa. O lo envío todo a las autoridades y a tus socios. Que ellos decidan cómo manejar a alguien que traiciona los tratos. La sala se había vaciado considerablemente. Solo quedaba la familia, observando esta implosión de mentiras cuidadosamente elaboradas. Tienes hasta medianoche, dije, guardando mi portátil. Elige con cuidado. Salí, con Sacharia y Meredith a mi lado. Detrás de nosotros, oí la voz quebrada de Sasa. Todo este tiempo me usaste para hacerle daño. A veces la venganza no se siente como una victoria. A veces se siente como poder respirar por fin. La verdad había salido a la luz. La decisión era suya. Y por primera vez en mi vida, no fui yo quien pagó el precio. La fecha límite llegó y pasó. A las 12:01, envié varios correos al FBI, a periodistas de investigación y a los oscuros socios de papá. Por la mañana, todo explotó. Mi teléfono no paraba de vibrar. Camionetas de noticias estacionadas frente a la casa de mis padres. Los socios de papá aparecieron exigiendo respuestas. El castillo de naipes cuidadosamente construido. Se derrumbaba con fuerza. Preguntan por ti, dijo Sasa al aparecer en mi apartamento, con el rímel corrido por la cara. La policía, bueno, ya lo sé. La abrí. Me reuniré con ellos esta tarde. Se desplomó en mi sofá. El BMW fue embargado esta mañana. Mamá no para de llorar. Papá. Papá está sentado en su estudio bebiendo. Estás aquí para hacerme sentir culpable. Estoy aquí porque no sabía, se le quebró la voz. Sobre la abuela, sobre el dinero, sobre cómo me usaron para hacerte daño. Dios mío, Charlie, estaba tan ciega. Le di un café. Simplemente, cada una era diferente. Señorita Parker, dijo un detective en la puerta. La había dejado abierta cuando entró Sasa. Necesitamos tomarle declaración. Las siguientes horas transcurrieron entre preguntas, documentos y revelaciones. Sí, tenía pruebas de fraude financiero. Sí, tenía la carta de la abuela. Sí, podía demostrar el robo sistemático de mi herencia. Han arrestado a tu padre, dijo finalmente el detective. A tu madre también, como cómplice. Necesitamos que ambos declaren. Sasa me agarró la mano. Ambas. Tú también eres una víctima, le dije. Te robaron el fideicomiso igual que a mí. Simplemente compraron tu silencio con pedazos. Llegó más policía, más preguntas. Meredith llegó con más documentos, años de pruebas que había reunido discretamente, esperando a que alguien lo suficientemente valiente como para usarlas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, abrazándome fuerte. Ambas,
añadió, incluyendo a Sasa. Sacharia le envió un mensaje, con las noticias. La estación local estaba transmitiendo la noticia. Al parecer, los socios de papá habían estado dirigiendo una operación titánica, lavado de dinero, fraude, quizá algo peor. El arresto de papá fue solo la punta del iceberg. Señora Parker, dijo otro detective, encontramos algo en el estudio de su padre, una grabación sobre la muerte de su abuela. Se me paró el corazón. Había confesado. No exactamente, pero suficiente para reabrir el caso. Sasa se derrumbó por completo. Entonces la abracé mientras sollozaba, mis propias lágrimas finalmente caían. Años de manipulación, de enfrentamientos mutuos, se disolvieron en nuestro dolor y rabia compartidos. Lo siento mucho, susurró. Por todo, el coche, el dinero. Nunca supe que era suyo. Era nuestro, corregí. Se suponía que ambos teníamos seguridad, independencia. Nos robaron eso. Mi teléfono vibró de nuevo, mamá llamaba desde la comisaría. Rechacé la llamada. Quieren hacer un trato, dijo el detective. Tu padre está dispuesto a confesarlo todo, incluida la muerte de tu abuela, a cambio de protección de sus socios. Nada de tratos, dije con firmeza. Que se enfrente a todas las consecuencias. El fiscal del distrito está de acuerdo. Con las pruebas que aportaste, no necesitan su cooperación. Llegaron más furgonetas de noticias, más policías, más preguntas sobre años de fraude financiero y secretos familiares. ¿Y ahora qué?, preguntó Sasa en voz baja. ¿Ahora? Observé el caos que nos rodeaba. Ahora reconstruimos, sin mentiras, sin manipulación, solo verdad y terapia, añadió Meredith. Mucha terapia. Un rostro conocido apareció en mi puerta, el director del banco que había gestionado mis transferencias de emergencia. Señorita Parker, hemos congelado todas las cuentas asociadas, dijo. En cuanto la investigación confirme el fraude, podremos empezar a recuperar los fondos. Las dos cuentas, dije con firmeza. La mía y la de mi hermana. Sasa volvió a llorar. Después de todo lo que me obligaron a hacerte. Te obligaron a hacerlo, enfaticé. Igual que me hicieron responsable. Ambos interpretábamos papeles que nos escribieron. El detective se aclaró la garganta. Una cosa más. Encontramos esto en la caja fuerte de tu padre. Me entregó una foto antigua. La abuela Margaret con mi bebé, Sasa, que aún no había nacido. En el reverso, con su letra, mis hijas merecen algo mejor que mentiras. La verdad nos libera, punto. Ella lo sabía, dijo Meredith en voz baja. Intentaba protegerlas a ambas. Abracé la foto contra mi pecho, dejando que años de dolor y rabia me invadieran. Mamá y papá enfrentarían la justicia. Sus cómplices enfrentarían las consecuencias. La verdad finalmente saldría a la luz. Merecemos algo mejor, le dije a Sasa, haciéndome eco de las palabras de nuestra abuela. Y ahora nos aseguraremos de obtenerla. Afuera, los periodistas gritaron mi nombre. Adentro, los detectives reunían pruebas. Pero en ese momento, sosteniendo la foto de mi hermana y nuestra abuela, sentí algo que no había sentido en años: paz. El mazo golpeó con firmeza. Papá miraba fijamente al frente mientras el juez leía su sentencia: 20 años por fraude, conspiración y homicidio involuntario. Mamá recibió 12 años por complicidad. Ninguno de los dos nos miró ni a Sasa en la galería. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. ¿Qué se siente el exponer los crímenes de tus padres? Se siente como justicia, dije simplemente. Por mi abuela, por cada persona a la que engañaron. Sasa me apretó la mano. Ella también había testificado, rompiendo a llorar en el estrado al describir cómo nuestros padres nos habían manipulado a ambos. Su testimonio había sellado su destino. El patrimonio ha sido descongelado, anunció nuestro abogado, uniéndose a nosotros. Los fondos fiduciarios se distribuirán como estaba previsto originalmente, a partes iguales entre ustedes dos. ¿Y qué pasa con los socios?,
preguntó Sasa en voz baja. La mayoría están detenidos. Los demás, se encogió de hombros. Digamos que ahora tienen problemas más graves que tu padre. Meredith esperaba junto a su coche. La casa de tu abuela está vacía, dijo. La policía ya terminó de procesarlo. ¿Listo para verlo? El camino estaba en silencio. No había ido a la casa de la abuela Margaret desde antes de su muerte. Estaba exactamente como la recordaba, una belleza victoriana con un porche envolvente donde solía leerme cuentos. Mira lo que encontré, dijo Meredith, abriendo la puerta. En la sala, había instalado una vieja pantalla de proyección. Las películas caseras cobraron vida, la abuela Margaret con mi bebé en brazos, luego la pequeña Sasa, enseñándonos a cocinar, leyendo en ese porche. Su voz se escuchó clara y fuerte. Mis hijas van a cambiar el mundo algún día. Les dejó la casa a las 2, dijo Meredith en voz baja. Copropiedad. Está en su verdadero testamento, el que tu padre escondió. Sasa se acercó a la ventana. Podríamos restaurarla, convertirla en un hogar juntos. Acepté. Mi teléfono vibró, Sacharia. Había sido paciente, comprensivo, nunca insistente. Buscaba más de lo que yo podía dar. Un café después, sí, le respondí. Algunas cosas rotas merecían ser reconstruidas. La señorita Parker, detective, estaba en la puerta. La caja de seguridad que pediste, la encontramos. Dentro había una carta dirigida a Sasa y a mí, fechada el día antes de que muriera la abuela. Mis queridas niñas, si están leyendo esto, la verdad finalmente ha salido a la luz. Lamento no haber podido protegerlas de lo que viene, pero sé que se protegerán mutuamente cuando suceda. Charlie, tu fuerza no solo está en ser responsable, está en tu capacidad para la justicia. Sasa, tu luz no se apaga por su manipulación, está esperando brillar en tus propios términos. Juntas, son imparables. La casa es tuya. La verdad es tuya. Sus vidas son suyas. Las amo ambas por siempre y para siempre. Abuela Margaret. Sasa se secó los ojos. Ella lo sabía. Todo este tiempo, supo que intentarían ponernos unas contra otras. Pero fallaron, dije con firmeza. El sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de arcoíris sobre los viejos pisos de madera. Esta casa albergaba oscuridad, sí, pero también luz. También verdad. Vendo el BMW, anunció Sasa de repente. Y mis cosas de diseño. En lugar de eso, vuelvo a estudiar. ¿Licenciatura en negocios? Pregunté. Trabajo social, sonrió con tristeza. Quiero ayudar a otras familias a romper ciclos de abuso. Meredith se aclaró la garganta. Tu abuela dejó algo más para cuando estuvieras lista. Nos dio a cada una la llave de su estudio privado. Lo llamaba su habitación de legado. La pequeña habitación estaba llena de diarios, décadas de observaciones, pruebas cuidadosamente documentadas, prueba del descenso de nuestro padre a la delincuencia. Ella sabía lo que se avecinaba, se había preparado para ello, había confiado en que terminaríamos lo que ella empezó. Miren esto, dijo Sasa. Un álbum de fotos lleno de fotos nuestras. Pero no fotos cualquiera. Momentos en los que nos apoyamos, nos protegimos, nos amamos a pesar de la manipulación de nuestros padres. Ella vio quiénes éramos realmente, me di cuenta, no quienes intentaban convertirnos. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje del teléfono prepago de mamá. Lo hicimos todo por ustedes, chicas, le enseñé a Sasa. Juntas, respondimos, no, lo hicieron por ustedes mismas. Lo hacemos por nosotras. Luego bloqueamos el número. Afuera, el sol se ponía. Adentro, décadas de mentira finalmente se convertían en verdad. Sasa y yo estábamos en el estudio de nuestra abuela, rodeadas de su legado de amor y justicia. ¿Listas para volver a casa?, pregunté. Sasa miró a su alrededor, ante la evidencia de la fuerza de nuestra abuela, ante la prueba de nuestra propia resiliencia. Estamos en casa, dijo simplemente.
Y tenía razón. A veces, el hogar no es donde estás roto, es donde finalmente te sientes completo.